Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva video reacción a la banda de Warning. No, mentira, no es una video reacción, es un análisis. Separé las pistas y la idea sería ir analizando cada uno de los instrumentos por separado. Sin dudas, es una de mis canciones favoritas de la banda. No solamente por lo instrumental, que me voló la mente, sino también por la letra. Tiene una letra súper profunda, oscura, con un mensaje muy fuerte. Nada, me encantó esta canción. Si bien escuché la canción un par de veces, no me detuve tanto a analizarlo musicalmente. Y bueno, esta es la oportunidad para prestarle atención instrumento a instrumento y poder también apreciar esos detalles que nos muestran en todas las canciones y que tanto nos gustan. Allá vamos. No quiero entrar en discusión con la mezcla, así que lo único que voy a decir así general es que hay cosas que me convencieron y cosas que no. Me parece una mezcla que está súper apretada, la podemos ver acá por momentos. Me encanta la espacialidad con la que trabaja Anton de Lost, el estéreo que maneja, pero tal vez cuando lo escuchás con algo que no es tan compatible, empiezan a surgir algunas cositas como que se escucha raro. También hay algunas cositas, detalles de niveles que están a mi parecer un toque raros, como esta parte por ejemplo. Pero bueno, no quiero entrar en detalles porque me parece que así como tiene algunas cosas que no me terminan de cerrar, tienen otras muy buenas. Y que el conjunto, la idea, suena brutal. Está buenísimo. Así que bueno, vamos a ir analizando parte por parte. Bueno, acá en la primera parte Pau va siguiendo bastante lo que es el ritmo de la guitarra. La batería es la única que marca en el tiempo 1. El bajo y la guitarra siempre están en el segundo tiempo. Lo que se suele ver a veces es el bajo. Se suele ver al bajo marcando en el tiempo 1 junto con la batería y la guitarra marcando en lo que es ese tiempo. Si lo contamos en semicorcheas, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y lo que hace es el tiempo 1 de esa semicorchea es un silencio. Entonces queda 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2. Y la batería es el que marca el tiempo 1. Pero después también es como que en parte acompaña también los golpes del riff en esta parte. Pam, pam, uno con el bombo y uno con la caja. Y bueno, y al final también para cerrar, pa, 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 pam, acompaña la guitarra y el bajo. Acá en esta parte queda la batería y el bajo solos. El tacho, como le decimos, redoblante, tarola, está como grave, me gusta. Tiene cuerpo. Y está bueno el juego de toms que hace. Que los toms no están como gateados, sino que es como pum. Queda sostenido. Pum, 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 pum. Se puede ver claramente acá al final, cuando ya viene el estribillo. Interesante el sonido de batería. Bueno, el estribillo creo que hace más o menos la misma base del riff. Con ese rulito hermoso. Y cierra brutal. Pa, 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 pa. Acá, bueno, no me favoreció la extracción. Pero podemos escuchar como esa batería filtrada. Y acá se mete con todo ya. Entra en un tiempo de redoblante. En un tiempo de caja. Pa. Entra con el platillo también. Los juegos de toms característicos. Y acá entra distinto ya el estribillo. Que en el primero entraba directo en el tiempo 1. Acá tiene un rulito lindo también. Es buenísimo también el platillo este a contratiempo. Genial. No sé si la extracción habrá salido rara y es otra cosa. Como un shaker. No sé la verdad que puede ser. O puede ser un platillo bien suavecito y comprimido. Acá para volver con un juego típico de toms de Pau. Y esto también. Muy bueno, porque ahí viene la caída de la canción. Vuelve la batería electrónica. Y se mete ella acá. La carga. Este rulo que mete acá es una delicia, miren. Hermoso. Y termina bien sequito con el pa, 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 pa.
Se nota esa reverb. La bata bastante interesante. Muy pau. La verdad que muy pau. Vamos a ir ahora con el bajo. Tiene una distorsión súper poderosa. Súper agresiva. A mi parecer pierde un poco de claridad, de nitidez. Pero es agresivo. Y vuelvo a repetir. En el conjunto la canción era brutal. Por ahí los elementos sueltos es como que no tienen mucho gusto. Me costó un poco acostumbrarme al sonido del bajo, pero después hay momentos en donde suena brutal. Lo que sí noto es como que por momentos está tocado como si fuese con dedos o de una manera en donde se nota como más tranqui. Y hay momentos donde está más agresivo y como si fuese tocado con púa. No sé si habrá sido grabado así. Estos arrastres también muy comunes de Ale. En esta parte meten un tresillo, distinta a la primera parte. Pam, pam, pam. En la primera parte meten 2 negras, acá meten 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 3. Interesante. De nuevo esa. Acá hay como un chorus o un chorus. Suena como que estuviese tocado con púa, aunque por momentos también no termino de identificar con toda esa distorsión sonando si es tocado con dedo y muy fuerte o con púa. Si estuviese combinando me gusta porque le da como otra cosa, como más vida a lo que es la interpretación. El bajo y la bata por momentos suenan juntísimos y por momentos se van separando, como esto que hacen de no ejecutar la guitarra y el bajo, la primera de las semicorcheas del estribillo. En esta pista tenemos guitarras y sinte. Ese primer efecto me parece que está buenísimo porque genera toda una expectativa, toda una tensión, todo el suspenso para que ya el tema comience con todo. Ese riff es brutal. Lo que sí me pasa con la guitarra es que no me termina, como digo, de convencer el sonido aislado. Con toda la banda, con toda la mezcla me parece está buenísimo. Pero no creo que sea como súper protagonista la guitarra en esta canción, salvo el riff. Como que se nutre mucho de todo lo demás, de ese sinte, de ese piano que aparecen mucho en el estribillo. Vuelvo a repetir, me encanta la batería, como va en contra de todo. Con ese platillo. La primera parte del verso la guitarra no hace nada y después aparece como esta especie de efecto que va también como preparando todo para el estribillo. Y en el segundo verso, en la segunda parte de la canción ya, está este riser. Y ahí se lanza con todo el estribillo. Después hay una parte que no sé si es un sinte o es una guitarra. Suena que fuese como una especie de sinte con distorsión así toda podrida. Pero podría ser tranquilamente una guitarra con una especie de efecto de sintetizador y eso. La parte que baja, que queda el piano y las voces, es hermosa. Por ahí me hubiese gustado que estén un poco más ambientales esas voces, no tan al frente. Y bueno, dejo para el final, para mí lo más importante en esta canción, que es la voz. No solamente por la interpretación, por la calidad vocal de Dani, sino por la letra. La letra creo que es una de las letras que también más te toca, más a todas aquellas personas que intentamos día a día, ya sea o vivir de lo que es nuestro sueño, o de algo que nos gusta o que no nos molesta tanto hacer, ¿no? Y habla un poco de eso, de cómo ese sueño al mismo tiempo pasa a ser por momentos como tu mayor enemigo, como pasa a ser justamente como un infierno. Y creo que eso, y creo que también ese mensaje tan fuerte también es lo que hace que las personas vayan a conectar tanto con esta canción. Repito, la interpretación de Dani es sublime. Además, la melodía del estribillo es súper pegadiza. Lo que le faltaba a esa versión del Sheep Rocked se lo dan esos coros contestando a la voz principal en el estribillo, que lo vuelven algo hermoso. Esta parte también me encanta. No llego a identificar si es la voz de alguna de las chicas o no.
son hermosos y eso todo es de producción, o sea, ahí también debe haber tocado un poco a Anton. Por eso digo de que a algunos no les gusta el tema de la compresión que utiliza o del sonido que busca, que es más moderno. A mi parecer tiene cosas buenísimas. Todo esto de la espacialidad, la construcción dentro del estéreo me parece buenísimo. Y algunos arreglos que no sé si serán puestos por ellas o sugeridos por el mismo Anton. Me encantaría poder saberlo. Son muy importantes. Son detalles que después terminan construyendo el todo. Así que nada que criticarle a Anton. Este agudo... ¿Qué nota es? No sé qué nota es. Fa 5. Muy agudo. Lo tira con una potencia. Y acá se suma la contestación de esta otra voz. No, la voz en esta canción es una locura. Muchas gracias por ver esta video reacción. Si les gustó, por favor dejen un like, dejen un comentario. Hell You Call a Dream es sin dudas una de mis canciones favoritas. Queda esperar para verla. En unos días sabremos si intentarán acercarse un poco más a la versión y al sonido que se utiliza acá en el disco, o van a ir a lo que nos tienen acostumbrados, que es al sonido más crudo que utilizan en vivo, sin tanta distorsión, sin tanto procesamiento, o elegirán sorprendernos. Así que bueno, también súper ansioso por ver alguna de las versiones en vivo. Así como le critiqué el video pasado un montón de cosas a Anton, disculpen si alguno se vio ofendido por algún comentario. Intento ser lo más sincero posible, y en este caso, si bien, y como mencionaba anteriormente, la mezcla, algunas cosas no me gustaron y algunas cosas me encantaron. Es raro que algo nos convenza, que nos guste al 100% y que digamos es perfecto. Así que bueno, quería brindarles mi opinión más sincera. Por fuera de esto, creo que es importante dejar las diferencias de lado respecto a este tema y seguirlas apoyando, porque ellas siempre intentan de brindarnos no solamente lo mejor de ellas, cosas nuevas, contenido fresco. Hasta el día de hoy nos sorprendieron con un montón de cosas y es una de las bandas que mantiene al rock allá arriba. Así que bueno, apoyémoslas, esperemos el disco ahora en junio. Y nada, disfrutemos de este momento, disfrutemos de las chicas, de su talento y de temazos como es este. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.